Buenas tardes a todos. Mientras esperamos el cántico de entrada, quería acompañarlos. Vayamos a Dios hoy con el corazón abierto, que tiene muchas bendiciones, es nuestro pastor. Tengamos en cuenta entre todas las oraciones la vocación sacerdotal. Hoy la Iglesia nos enseña que recemos en el cuarto domingo de Pascua por las vocaciones sacerdotales y religiosas. ¿Listos? Entonces vamos. He venido a adorarte y a escuchar tu voz. He venido de nuevo, mi Señor. Agradecemos que nos des un día más y que nos vuelvas a escuchar. Te agradecemos que nos des un día más y que nos vuelvas a escuchar. He venido a buscarte otra vez más, Señor. He venido a ofrecerte lo que soy. He venido a adorarte y a escuchar tu voz. He venido de nuevo, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cuanto más cerca de Dios, más luz desborda su presencia, más cálida es su cercanía, más omnipotente se hace su presencia. Y frente a tanta luz de amor, tan cercano que cuando nos mira sentimos lo poco que lo amamos. Es por eso que el corazón del creyente ante su presencia se estremece y dice: yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar por ser domingo, Día del Señor, en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. La intención más importante es que el Señor nos regale las vocaciones sacerdotales y religiosas, tal como nos pidió hace mucho tiempo el Papa Pablo VI. Y desde ahí ha sido continua la oración anual pidiendo por ellas. También pidamos al Señor, como intención, por todos los que nos han pastoreado, nos pastorean, especialmente el Papa y nuestro querido Obispo Gabriel, y todos aquellos que él ha delegado en las parroquias y muchas de las organizaciones que tiene la Iglesia, en los carismas, en las escuelas, bueno, allí donde el Señor, en su providencia, ha querido derramar esa presencia. También quiero pedir para que en las familias surjan sacerdotes y religiosas, y para todos aquellos que nos toca conducir,
acompañar y velar y servir a otros, el Señor nos modele el corazón para pastorear. No nos olvidemos tampoco, en acción de gracia, por un lado, y sigamos pidiendo la súplica para que el virus y la pandemia se vaya retirando y podamos volver a nuestra tarea cotidiana. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que le sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unge con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no prefería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante.
El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús preguntó. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera ir un poco a la memoria y a los sentimientos hermosos que tienen vinculado a la música. No importa el estilo de música, pero sí a la música en sí misma. Si nosotros escucháramos una canción como Samba de mi Esperanza, que esa la conocen todas las generaciones, podríamos decir quién la puede cantar. La canción la conocemos, quién la canta también, y así podríamos tomar cualquier estilo. Más sabernos de memoria las canciones. Pero no significa que conozca personalmente a quien la hizo o a que la canta. Así pasa con muchos de nosotros que podemos recitar el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lo podemos recitar de memoria y con ese estilo que solo los poetas pueden expresarlo, pero sin embargo no conocer al pastor, a Jesús como el pastor. Entonces, ahora hemos recitado el Salmo 22. Creo firmemente que al recitarlo, verdaderamente tienen experiencia de Jesús cuando recitaron el Salmo 22, ¿no? Pero, así lo creo, pero muchas veces nos pasa esto, que con la boca expresamos la letra de una canción, en este caso la letra del Buen Pastor, sin tener conocimiento y sin tener experiencia de aquel que la hizo o de aquel que la interpreta. Ya tienen entonces quiénes pueden ser sus músicos predilectos o canciones. Algunos ya han muerto. Pase al estilo pop, tango, folclore, cualquier tipo de estilo, música clásica, la que ustedes quieran. Fíjense que las canciones las sabemos, la letra también, pero de ahí a conocer a quién la hizo, es un largo trecho, Parece que no, pero es un largo trecho. Así pasa con los cristianos. Alguien podría recitar un Salmo 22, pero si ese que recitó no conoce a Jesús, el Buen Pastor, entonces es como un loro. Repite, puede emocionarse, puede hacernos a nosotros sentirnos y quedar extasiados de cómo lo interpretan. Como puede ser alguien que va al teatro y ve a alguien que interpreta
un papel y lo vemos que realmente se conmociona o nos conmociona con el maquillaje, el rol, el actor, la actriz o aquel que lo va a hacer como representación. Pero de ahí a que llegue a la hondura de conocer a Jesucristo hay una diferencia. O aquel que escribió, pero la representación está muy buena. ¿Quién no ha ido al cine o a otros lugares a decir, qué buena que estuvo esta película, qué lindo que estuvo esto? Pero sacás al actor en su vida y vos decís, es otra cosa, otra realidad. Es cierto que algunos personajes se nos han pegado y los identificamos fuera. Este es actor y lo relacionamos con el papel que hizo. Por eso algunos actores no quieren realizar sus papeles porque después los identifican con el personaje que hacen. El punto central, lo repito, cuando nosotros estamos hablando de Jesús el buen pastor, no alcanza con recitar el buen pastor, el Salmo 22, o cualquiera de los salmos que quisiéramos leer o prestarle la voz al Señor. En el Salmo 22, el Señor es mi pastor. Pero claramente quien lo ora tiene que tener experiencia de Dios y tener la experiencia de que Jesús realmente lo está llevando hacia otros pastos mejores. Sin esa experiencia no se avanza mucho. Por eso, para ser cristiano, sin experiencia de tener contacto con Jesús, no hay cristiano de verdad. Precisamente lo nuclear en un cristiano es la experiencia. Sin experiencia puede haber catolicismo, puede haber cristianismo, sin experiencia puede haber prácticas, ritos, incluso prácticas de todos los 10 mandamientos, pero si le falta la sustancialidad, la savia más profunda, que es el conocimiento del Señor, no vamos a ir más allá. Nos vamos a quedar con formas estructurales y no con la savia y lo nuclear del cristianismo. El encuentro de amor con Cristo, donde Él me dice, sos mío y yo soy la puerta, entrá y salí todas las veces que quiera, sos para mí y por eso como yo para vos. Podemos decir con las frases del Cantar de los Cantares, mi amada es para mí como yo, amada, es mi amado para mí. Es decir, intercambio recíproco. Por eso, para poder comprender lo que es ser cristiano, no es en realidad, estrictamente hablando, desde este contexto, una institución y una estructura. El cristianismo es fundamentalmente los que vamos caminando en la vida siguiendo no una idea, sino la persona de Jesucristo nuestro Señor, en el cual en algún momento se nos cruzó la vida. Y a vos, en este momento, se te puede estar pasando la vida aquí en esta misa. Por eso no desaproveches esta posibilidad que tenés de encontrarte con el Señor y decir, Señor, yo estoy abierto a conocerte, háblame, tócame, guíame, pero sobre todo, besa mi corazón. Es aclaro a todos, y esto tenemos testimonio, de verdad, que para ser cristiano tenemos que haber sido tocados por los labios de Jesús, por las santas llagas de Jesús, por los abrazos de Jesús, por las miradas de Jesús. Nadie deja las cosas anteriores si no encuentra algo mejor. ¿Vos dejarías tu casa así porque sí? No. ¿Dejarías tu casa por una casa mejor? Por mucho mejor. Bueno, así pasa con las cosas, ¿no? Con las cosas del Señor. Nadie dejaría la vida anterior, nadie dejaría las cosas si no habría encontrado a Jesús nuestro Señor. Memoria bíblica. ¿Recuerdan? Había un buscador de perlas que cuando encontró una perla grande y preciosa, vendió todo lo que tenía con tal de conseguir esa piedra preciosa. Había un buscador de tesoros y entonces cuando encontró en una tierra, lo enterró, vendió todo y luego nuevamente fue a buscar en su tierra ya él aquel tesoro escondido. Jesucristo es nuestro tesoro. Qué bueno es tomar una vez más y cada domingo que venga, hoy nos toca en este momento, de desenterrar ese tesoro vivo, grande, esa perla preciosa que es Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos dejado muchas cosas, aún dignas y buenas, No es que salimos del pecado y dejamos el pecado. Hay cosas maravillosas que hemos dejado porque sabemos claramente que ellas no
no nos ayuda para llevar al cielo. Sin embargo, dice San Pablo, tomen todo lo bueno, lo noble y lo digno de este mundo para gloria. Y solo así, en este contexto de aquellos que son amados y son capaces de dar algo o dejar las cosas por un mejor bien, por una mejor realidad, entonces van a poder comprender lo que significa ser llamado por Jesús. Vamos a poder comprender también en este contexto lo que significan las vocaciones sacerdotales y las vocaciones consagradas. Dejar todo lo bueno, lo más digno. Claro que es hermoso y maravilloso, y bendito sea que muchos, buscando la voluntad de Dios, encuentran que su vocación es la matrimonial o la vida laical, pero también es importante ver que algunos, buscando al Señor, el Señor les dice: dejen todo, dejad y seguidme a mí, que yo sea tu único tesoro y tu única realidad más profunda. Todo es todo. Entonces, podría decirles en este sentido así muy amplio, ¿no?, que Dios nos ha llamado y hay como 3 vocaciones importantes en la vida de la Iglesia. Las vocaciones laicales, que es el grueso de todo. Vos sos laica, vos sos laico, que está llamado por Dios para santificar el mundo. O sea, que el mundo sea más semejante al Señor, y lo tenés que hacer como levadura, como levadura en medio de la masa, como sal que le da gusto. Esa realidad hermosa. Sentite orgulloso y orgullosa de ser una laica en la Iglesia, llamado por el Señor para pastorear las cosas del mundo, las cosas buenas y nobles del mundo, no el mundo de Satanás, no el mundo de la perversidad, de la corrupción y de la mentira, sino ese mundo tan hermoso y bello que Dios nos puso en nuestras manos para que seamos administradores. Qué lindo entonces y qué importante es encontrar muchos laicos que están llamados por el mismo Señor para acompañarlos desde ahí. Una vez en la Biblia, un muchacho le dice: te sigo a todas partes, y lo sanó. Lo sanó y dice: te sigo, Señor. No, vos andate a tu casa, pero no es porque no me sigas, sino seguirme de esa manera, como Marta, como María, como Lázaro, que no estaban en ese proceso de los apóstoles, de la Virgencita, ni de María Magdalena, que iban de peregrinación, o sea, de itinerantes, sino que ellos eran aquellos que lo seguían desde su casa y tuvieron la gracia del Señor, que Jesús, antes de subir a Jerusalén para morir y luego resucitar, y lo estuvieron acogiendo, acompañando y sosteniéndolo. Es en esa casa donde la mujer rompe el frasco del perfume lleno de fragancia. Es en esa casa donde el Señor pasó los últimos momentos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso tener laicos así. Por eso, de alguna manera, escuchen claramente, queridos laicos, cada uno de ustedes para Jesús son una pequeña Betania, un pequeño rinconcito donde el Señor va y se encuentran. Por eso, qué bueno, y hay que seguir trabajando, que en nuestra casa, digamos, el rincón religioso, ese altar, esa experiencia hermosa que estás haciendo, se mantenga después de esto, sino que se mantenga, y así como está la heladera, está la cocina, está la cama en determinado lugar, ese lugar de ahora en más, como propósito firme, lo pongo para poner la palabra de Dios, la Biblia, la cruz, la vela, el agua bendita, pero es un rincón que tenemos que asimilarlo, masticarlo, incorporarlo, no ahora, solamente ahora, sino con esa plena conciencia de que la iglesia es iglesia doméstica en tu casa. La iglesia se hace concreta en tu casa, en tu familia. Vos sos la iglesia doméstica. Y qué bueno, el Señor quiere que trabajes fuertemente y que después, lleno de su presencia y con la oración de tu casa, irás al templo, irás al trabajo, irás al descanso, irás a otros lugares. Pero al núcleo donde todos los días vos reclinás tu cabeza y descansás, es tu casa. Pero no simplemente un edificio, sino porque ahí está tu hogar, ahí está la calidez. Aunque vivas solo, es tu rinconcito. Entonces esa vocación, ese llamado del Señor, bendito sean, queridos laicos, que están ahí acompañando y sosteniendo. Son la iglesia de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo. A ustedes también les toca pastorear. Después están las otras llamadas del Señor, que es la llamada a
a la vida consagrada de hombres y mujeres que han dejado absolutamente todo para servir al Señor a la luz de un carisma, de un servicio, de una actitud. Son aquellos que de alguna manera quieren vivir tan fuertemente la fraternidad, siguiendo a Jesús pobre, obediente y casto, ese espíritu de decir, bueno, acá con nuestro testimonio y con nuestro rodaje de cada día, sabemos claramente que es posible una fraternidad universal, no dividido por fronteras, ni discordias, ni odios, sino verdaderamente podemos ser de muchos lados, pero sabemos que podemos trabajar y cultivar la fraternidad y la hermandad en Cristo Jesús. El único núcleo central es Cristo, y hay muchos llamados. Nosotros por ahí decimos cariñosamente las monjas, los sacerdotes, los religiosos, pero son ellos también que son llamados al Señor para que algunos estando en el mundo pero sin ser del mundo, y otros se apartan un poquito como las monjas y otras órdenes religiosas que buscan desde ese espíritu responder. Nosotros sabemos que Dios ha suscitado en este sentido vocaciones para el servicio en las escuelas, en los centros de salud, centros de espiritualidad. Bueno, el Señor sigue actuando. Entonces también oremos para que tengan vocaciones las distintas congregaciones que nosotros tenemos. Yo no puedo pasar por alto en este momento a los salesianos de Don Orión, a los dominicos, a los franciscanos, a los agustinos, y me perdona si alguno escucha, si me olvido de alguno más, pero son tan importantes la Iglesia como tantas congregaciones de religiosas, que digo edificios, pero no es edificio, a veces son ellas, ¿no? Como el Huerto, las hermanas de Santa Cecilia, el Estela Maris, tantas, ¿no? Las que cuidan enfermos de noche, son poquitas, pero están cuidando ahí, las que cuidan geriátricos, todas tantas vocaciones, las hermanas carmelitas. Hay una variedad tan grande, vuelvo a decir, disculpe que no las nombre todas, pero sí me parece importante, porque ustedes por ahí conocen, yo en este momento, pero lo que es la misa, ¿ves? Tiene eso, no estamos haciendo un discurso donde no hay que olvidarse de nadie, sino simplemente marcando líneas de tantas y tantos que han dado la vida por Jesús y que Jesús está llamando a esas vocaciones. Personalmente tuve esa experiencia de acompañar, por ejemplo, lo último, a un muchacho que se fue a una congregación religiosa. Pero qué lindo saber que le pertenece al Señor y que Dios es el que conduce su vida. Entonces, Dios llama para pastorear a los laicos, Dios llama para pastorear a los consagrados y consagradas, y Dios llama para pastorear a los sacerdotes que nosotros conocemos. Hay sacerdotes, esto es catequesis ya, ¿verdad? Hay sacerdotes que son sacerdotes que están en una congregación que le llamamos religiosos. Entonces, las congregaciones de los religiosos. A veces cuando voy a otros lugares dicen, ¿de qué congregación sos? No soy de ninguna congregación, soy un sacerdote diocesano. Entiéndase, los sacerdotes que pertenecen a un clero nativo, que son aquellos que están dentro de esa diócesis y cuya cabeza es el obispo. Aunque debo aclarar a nivel de catequesis que el obispo es, digamos, el pastor de todos, incluso los sacerdotes religiosos como los sacerdotes diocesanos. Yo soy un sacerdote diocesano y entonces vamos a orar por todos los que tenemos, sea religioso o sea diocesano, en fin, vamos a orar por todas las vocaciones, especialmente por aquellas que están en nuestra diócesis y que tanto le debemos. Yo no quiero pasar por alto en este momento, porque me parece bueno, con todos estos sacerdotes que están exponiéndose en este momento y que están haciendo, no solamente orando, sino que están llevando hasta comida a la gente más necesitada que está pasando una situación muy crítica y en distintas partes de nuestra diócesis. Cada uno da el granito de arena y entre todos hacemos una montañita. Y todo eso para gloria de Dios. Eso es un poquito el espíritu. Permítanme ahora decirles a nivel de orden bíblico dos palabras claves. Una es la puerta y la otra el pastor. Con respecto a la puerta,
Para nosotros la puerta es el lugar para acceder. A ver, si alguno vive en un edificio, sea con llave o sea con estas tarjetas magnéticas, entró y ahí nadie se detiene, sino que es precisamente un lugar de paso. Anda a una oficina, es un lugar de paso. Y ahora, si ahora salen las farmacias, el supermercado, los bancos y todos estos lugares, la puerta no tiene nada que ver para evitar el contacto y evitar la posibilidad de que nos contagiemos del virus. Las puertas están abiertas, ¿no? Los hospitales. Pero sin embargo, la puerta se entiende como un lugar de protección. Pero esa no es la mentalidad del Antiguo Testamento y de los pueblos de Oriente. En la época de Jesús y mucho antes, la puerta significaba el lugar del encuentro. Y ahí en la puerta iban los que querían comercializar, los que vendían las frutas, la comida. Era el lugar donde se resolvían contratos legales. Era un espacio, así como una plaza, pero en realidad la puerta era un lugar verdaderamente de encuentro. Yo lo hago, acuérdense que hay dos puertas, una de ellas les nombro, que es la puerta donde el Señor sana a algún ciego. Ahí van todos los que estaban lisiados, paralíticos, tenían una enfermedad, iban a esa puerta principal para encontrarse. Y por ahí pasaban no solamente los que venían de afuera, sino también los que venían de adentro. Pero la puerta era un lugar de encuentro, un lugar de paso obligatorio. Sobre todo, nadie podía pasar por otro lado, y si pasaba, un ladrón. Por eso Jesús dice esto: los que vinieron antes de mí, yo soy la puerta. Si han entrado, no entraron por la puerta soy yo. O sea, el único mediador, el único Señor, el único que está habilitado, por decir así, para poder pasar e ir al Padre es Jesucristo. Los otros son ladrones. Saltan por el muro, pero no es la puerta. Yo soy la puerta, la única puerta. Esto es muy fuerte. Entonces la puerta es como un lugar de... la puerta acá casi se identifica con el Señor. Él es la puerta por la cual pasamos. Entonces fíjense cuántas imágenes, ¿no? La piedra angular, el pastor, Él es propiamente el templo. Tiene este templo, yo lo voy a edificar, pero hoy la imagen es: yo soy la puerta. Qué importante esa puerta, porque ahí se realizaba todo. Hay que encontrarse con Jesús para poder entrar y encontrarse al Padre. Hay que entrar por Jesús para ser miembros del cielo, ciudadanos del cielo. Bueno, yo te invito entonces, en ese sentido, a que te focalices, te centralices y concentres. Y fíjate que lo más importante en tu vida es que vos una y otra vez entres por esa puerta. Y dice claramente, Él no ata, no cierra la puerta con llave, nada. Todo el que quiera entra y sale, porque el Señor, cuando nos ponemos en contacto con Él y lo aceptamos a Él, Él no nos esclaviza, nos da libertad. Honda libertad. Lo segundo y último, ya la imagen de la puerta, quería contarte sobre el pastor. Claro, ¿cuándo nosotros podemos ver una oveja? Quizás si vamos al campo, pero en esta zona va a haber vacas. Si las encontramos, ¿no? Porque nosotros claramente podemos decir como la canción: las vacas las ven, se van para afuera, no están acá. Es una de las cosas más caras que en este momento estamos comiendo. Si encontramos buena carne, ¿dónde está todo eso? Bueno, pero nosotros, el grueso de nosotros está viviendo en ciudades, entonces es complicado ver una oveja. Y en lugares del campo también se ha hecho bastante difícil encontrar. Hay que meterse en el campo para encontrarlas, a las ovejas. Me acuerdo que cuando uno dice campo, piensa en grandes latifundios, grandes. Y yo me acuerdo que tuve cuando fui a estudiar, estuve en Alemania, y dice, vamos al campo, ¿no? Me encontré que eran 3 hectáreas, 3 manzanas, y ya era rico, tenía 4 vacas lecheras y 5 o 6 ovejitas. Ya con eso era algo. Entonces uno acostumbrado a decir, vamos al campo, me imaginaba algo grande, ¿no? Y estaba parcelado de esa manera. Bueno, más allá de las anécdotas,
me parecía importante ver esto del pastor. Las ovejas no es fácil encontrarlas, salvo en la carnicería o cuando hay una fiesta importante. Dice, che, vamos a hacer un cordero, y nos predisponemos para ese asado. Pero entonces nos cuesta comprender, los hombres de hoy, comprender lo que sucedía antiguamente en los pueblos orientales. Y bueno, uno de esos puntos es que el clima, vamos a empezar por el clima, era muy duro, muy árido. Entonces cuando dice el Señor acá en el Salmo que Él nos va a llevar a aguas frescas, es muy importante, porque el pastor tenía que trabajar. Uno se imagina por ahí, el pastor le acompaña, entonces se imagina tipo película, ¿viste? Que va con el bastoncito, acompaña, nos cuida. No, el pastor trabajaba de sol a sol, de día y de noche. De día porque tenía que hacer kilómetros a veces para conseguir buena agua y pastos. No es que lo tenía ahí, no tenía un forraje ahí. Tenían que caminar, entonces se hacían de alguna manera medios nómades. Tenían que recorrer esta distancia y dejar a su familia en un lugar seguro. Entonces a veces pasaba días y a veces meses sin la presencia de su familia. Yo a veces vine así y asocio, ¿no? Es otro oficio, otra realidad, ¿no? Pero quiero pedir también, porque hay muchos que, como por ejemplo camioneros de larga distancia y otros, que hoy los quiero tener acá presentes, a veces dejan por tiempo su familia, o otros que van a buscar trabajo a otros lugares y pasan a veces 2 o 3 meses sin ver a su familia, que quedó en otro lado, porque no pueden moverse con toda su familia para conseguir un poco de dinero para poder vivir. O tendrían así callejero para poder sobrevivir en estas situaciones tan difíciles. Entonces me parecía importante poder comprender lo del pastor que tenía que recorrer. El asunto no se quedaba, bueno, ya está, con la nochecita, las estrellitas, hagamos una comidita. No, venía la tarea de la noche. ¿Cuál? Vigilarlo, porque por ahí venían algunos asaltantes para robar, a robarle las ovejas. Y después venían animales salvajes, entre ellos los lobos. Entonces tenía que defenderse. Y el bastón ese que tenía precisamente, medio curvo, era para poder sacar a alguna oveja que se había quedado enganchada en algún lugar, y también era para agarrarlos del cogote al cuello a los lobos y tirarlos lejos. Entonces tenía una doble función, para rescatar, pero también para echar a los falsos pastores, a los lobos, a los animales salvajes. Hoy vivimos en una sociedad así, vida salvaje. Diría el Papa Juan Pablo II, mire que si no nos cuidamos, no manejamos las leyes del mercado, caemos en un capitalismo salvaje, destructor, que no tiene en cuenta a cada persona. Tampoco hay que irse al otro extremo, toda la masa, todo lo colectivo. Por eso la virtud es el justo medio, y eso hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, para que podamos trabajar y construir una patria mejor. Entonces, esta tarea tan intensa, ¿no? de cuidar de día y de noche. Entonces era sacrificar todo eso por función de su familia. De tal manera que se hacía una relación tan intensa que, estando solo, les hablaba a los animales. No me digas que alguna vez no le hablaste a un animal o a una planta, o estabas hablando solo con alguien, o vos mismo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No es que para nosotros sea ajeno de poder hablar. Muchas veces he ido a la casa o nos encontramos que está hablando solo o está hablando de las plantitas, entonces le dicen, a ver, crece, plantita, crece, porque yo te quiero. Sí, eso yo no lo digo exagerado, pero yo respeto todo eso porque Dios nos dio la capacidad de vincularnos con la creación, ¿sí? Y que la creación tenga sentido en nosotros. Pero vamos con los animales domésticos, ¿no? ¿Quién no le ha hablado a un gatito? Vení, mi amorcito, acá está la comida, ya voy acá. Miau, miau, fíjate que dice mamá. Y el perro, no es el mejor amigo del hombre. Nosotros estamos acostumbrados a hablar con los animales. Entonces no nos va a costar para nada comprender que los pastores solitos tenían y les hablaban. Y su voz, el timbre de voz, el silbido,
¿Sí? ¿No se dan cuenta que se está perdiendo el silbido? Que la gente ya no chifla. Anda. Era costumbre, ¿no? El asunto, que él se le sabía la voz, le conocía el silbido, vamos a decir el tranco del animal, ¿eh? Porque nosotros, cuando viene alguien a nuestra casa, si convive con nosotros, escuchamos a ver cómo viene el tranco y sabemos si viene enojado o no, entonces, o viene acelerado o no. Entonces, por el ritmo de cómo... Bueno, acá era tan fuerte la intimidad y la convivencia de día y noche que había una realidad mutua, un conocimiento profundo. Un conocimiento profundo. Entonces, por eso el Señor va a decir, guiado por lo de Ezequiel 34, por ahí, van a encontrarse con esas afirmaciones, que Él es el pastor y que no va a dejar, porque claro, el pueblo tenía esta experiencia, a ver si la tenés vos. ¿Cuál experiencia? De la desilusión de aquellos que nos tienen que cuidar de día y noche. La desilusión de aquellos que tienen que cuidar la seguridad, que tienen que prever la comida, de que nosotros, si estamos heridos, tengamos lo necesario. ¿Esto no les resulta algo así? ¿Común? A una oveja que está herida hay que curarla, hay que llevarla a sus hombros. ¿No es esto un poco los principios básicos que son la salud, el trabajo, la casa, la educación? Entonces, el que pastorea prevé todo eso, pero lo que el Señor le va a decir que los dirigentes, no la ovejita como ovejita. Dice, ustedes son mi rebaño, yo soy el pastor, pero ustedes son mi rebaño. O sea, hombres de ovejas. Yo estoy conduciendo a hombres que son como un rebaño para mí. Yo soy, y voy a encargarme de que cuando voy a venir yo personalmente, porque todo esto, dice, o son pastores asalariados, pero lo único que les interesa es el dinero y nada más, o vienen como asaltantes y ladrones. El asalariado no tiene en cuenta esto. Total, que lo pague el que es responsable de esto. No, dejalo así, total, vos no sos dueño de esto. Solo piensen en situaciones públicas. Por ejemplo, un baño público, las calles. Están mis míos. Esa mentalidad que está en la raíz propia de nuestro inconsciente, allá abajo, en el fondo, cuando tenemos que actuar así sin pensar, o sea, de la pasión, de los instintos, muchas veces nos comportamos como si esto fuera un gran basurero. Pues no es nuestro. Por eso hasta el Papa dice, che, tengan en cuenta, dominen atentamente el medio ambiente de ustedes. Es nuestro hogar común. Hay que pastorear. Por eso me parece importante ir viendo y reflexionando lo que dice el Señor. Dice, yo soy el pastor y ustedes mis ovejas. O sea, es una imagen que no es solitaria, no es un lobo estepario, sino es comunitaria, manada. Pero claro, escuchame, después de la polis griega, esto de vivir, estamos en una democracia, entonces queremos ser libres, autónomos, nosotros marcar nuestras leyes, está bien, por supuesto, pero para poder entender y comprender a Jesucristo es importante el contexto. Yo también, ¿quién no quiere libertad? Hondamente. Pero Jesucristo, por eso les decía, al llamarse la puerta, podemos entrar y salir. Esto de ovejas son imágenes del vínculo, de lo nutricio, del cuidado que tiene. Se trata de vida o muerte. Básicamente así. Entonces, el asalariado lo único que quiere es el dinero. A ver lo que me corresponde y ya está. Los otros vienen a robar. Pero no es lo que quiere el Señor. El estilo de Jesús dice, bueno, el que se haga cargo, con su vida hágalo. Ahora, ¿se dan cuenta que cuando uno vive el llamado del Señor, los laicos, especialmente los matrimonios, para con sus hijos, dan su vida día y noche, no tienen horario? A las 3 de la mañana el nene sale, ¡ah! Y te levantaste con los ojos así rojos y tenés que medio dormir.
Pero hay cosas que están así. Si se enferma, lo mismo. Y si no tiene trabajo, vos ya sos grande, y un hijo perdió el trabajo, no tiene que comer, no vas a dejar, hasta sacar ese vamos a llevar, pero siempre estás ayudando a ese, no te das cuenta. Y a veces hay peleas con los matrimonios grandes por sus hijos, cosas semejantes. Por eso, el tema del pastoreo es muy importante como para poder reflexionar. Bendito sea, entonces, cuando vemos consagrados, solo para pensar que muchos en la primera evangelización han pasado el mar para venir a evangelizar el norte, o cuando pasaron hacia el sur, todo lo que han cubierto ya anunciando el Evangelio de Jesús. Por supuesto que a veces con el Evangelio y la cruz viene gente perversa, que son ladrones, asaltantes, por decirlo así, que se han aprovechado del rebaño y de aquellas personas. Eso es parte de la historia de la evangelización también. Que la Iglesia una y otra vez reconoce que a veces hay mucho pecado, pero también hay mucha gracia. Entonces no existe un lugar así ideal donde todos seamos bonitos y todos somos tan malos. El único malo acá real de fondo es el diablo. Y bueno, por último, vamos a pedir para que Dios nos regale esto, ¿no? El pastoreo. Entonces ahora vamos a comprender mejor cuando el Papa dice que tiene que tener olor a oveja, los sacerdotes tenemos que tener olor a oveja. ¿A qué se refiere? Significa un sacerdote sacrificado, un sacerdote que esté en contacto con la gente. Es por eso que todos los sacerdotes, con la mano en el corazón, de lo que yo conozco de mi diócesis, salgan o no salgan así como estoy saliendo yo, en este medio, están jugándose y buscando el modo concreto para poder estar vinculado con su gente. Cada uno en su estilo, en su modo. Esto es ver cuántos han trabajado de esta manera. ¿Sí? Es conocido Brochero, en cuanto cruzaba, casi llegó hasta San Luis para ir a buscar a un ladrón muy conocido, para convertirlo. Y a veces nosotros lo tenemos ahí en la puerta nomás para poder salir. Entonces recemos por los sacerdotes en este sentido, porque si no queda tipo poema. Los sacerdotes tienen que tener olor a oveja. Pero estaba hablando de esto, ¿no? La capacidad de velarse, y desvelarse y acompañar. Y esto es todo un desafío. Porque esto a veces algunos los aprovechan para decir, fíjate, los sacerdotes, que aquello, que lo otro. Vení a trabajar con los sacerdotes, más te invito. Si vos ves que estás así, vení a laburar con los sacerdotes. Subite al coche con ese padre, yo quiero ir a dónde va usted, a ver a dónde va. ¿No? A los barrios ahí, en los lugares que está metido. Y a veces hay asfalto, hay gente bien perfumada, por decir una imagen. En barrios muy cuidados y protegidos, pero sin embargo hay tanta pobreza, tanta soledad que a veces llegan hasta el suicidio, o no tienen los hijos, o si tienen a veces hasta pareja lo tienen por intereses económicos, no porque lo quieran de verdad. Bueno, hay que pastorear, hay que pedir al Señor esta gracia. Quiero continuar ahora con la Santa Misa, muy lleno de Dios, porque sabemos que es mutuo acá el intercambio. No se puede comprender, ¿sí?, un sacerdote sin pueblo, ni pueblo sin sacerdote. Por eso, por el principio, yo puedo recitar el Salmo, pero si no conozco al que hizo el Salmo, yo puedo conocer el Salmo 22, el Señor es mi pastor, pero si no tengo contacto con el pastor, ¿qué es esto? Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo almas y luz, pero el sol de la fe, para que la cambies tú. El agua de la risa de los niños, el viento de las madres al cantar, hoy para ti será. Una canción que me habla con mucho amor, porque estaban participando los niños. Entonces hay que decir como los niños cuando uno presenta algo, ¿no? Viene un dibujito y uno le dice, pero de verdad, de corazón a corazón, no de mente de cabeza a cabeza, no, de corazón a cabeza, qué lindo, ¿no? Pero lo mira con cariño, no está mirando lo técnico. Entonces, bueno, cuando el esfuerzo han querido participar estos niños, entonces con su mami vamos a tenernos presentes a todos los niños del mundo, especialmente a los niños que en esta noche andan dando vueltas por las calles, drogados, sin comida, guachitos, huérfanos dando vueltas por todas las ciudades del mundo. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan el himno de gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor.
el que viene, en el nombre del Señor. Gozad en el cielo, gozad en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos humildemente que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra con tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y su auxiliar Darío, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi amado Jesús, en este momento no puedo recibirte. Aunque mi alma desea con toda fuerza recibirte. Cuánta sed de tu presencia eucarística ha despertado este desierto, esta situación de no poder movernos de casa, ayudar con el mundo para que no se contagie ni nos contagie. Tengo sed de ti, Señor, hambre de ti. Te doy gracias porque me alimentaste con tu palabra que me ha hecho arder el corazón. Tu palabra que hoy es mi alimento, pero permíteme poder recibir la gracia que surge de tu presencia, porque creo firmemente que estás con tu cuerpo, con tu alma, tu sangre y tu debilidad en este misterio. Mi corazón está dispuesto. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar
Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. A todos los que hemos peregrinado, que regresen a sus actividades con el amor de Jesús. Y quiero ahora acercarlos hasta la imagen que está representando a María, Nuestra Señora de la Misericordia, que ella nos conduzca y nos muestra a Jesús una vez más. El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó. Con María sus hermanos entendieron qué pasó. Como el viento que da vida, el Espíritu sopló. Y aquella fe incierta en firmeza se cambió. Levanta tu mano, Señor, y señálanos siempre el cielo. Extiende tu mano para sentirnos agradados de ti.